Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar este estudio le puse por título, ¿eres solo un llamado de Dios o realmente eres un escogido de Dios? Y durante el estudio vamos a diferenciar y a profundizar sobre el hecho de ser predestinados en Jesucristo desde antes de que se formara este mundo, para poder entender mejor esta doctrina. Pero lo importante ahorita es que también hagamos todo este estudio un balance completo, si estamos viviendo como escogidos de Dios o como llamados solamente. Es verdad que Dios, antes de crear al hombre, conociendo Él todo, sabía que el ser humano caería en pecado atraído por los engaños del ángel expulsado del cielo, Satanás. Dios, pues, siendo bueno y enseñándonos que el amor lo puso en acción para ayudarnos, envió su verbo, su Hijo. Dios planeó y programó la redención y salvación de la humanidad a través de Cristo Jesús. Y nos reveló toda esta decisión y la historia de su consumación a lujo de detalle en su palabra, en la Biblia. Pero los salvos escogidos son personas predestinados por Dios para conocerle en la tierra en espíritu y en verdad, porque ellos tienen un propósito ya bien definido desde antes en la obra de redención de Dios, y Él así lo estableció, y lo estableció desde antes de los tiempos, como lo dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él. Ahora bien, esos escogidos serían privilegiados porque sin buscar a Dios, sin andar detrás de Dios, para servirle, para honrarlo, para glorificarlo, sin eso, Dios mismo ya tenía un plan definido para ellos de llamarles en su perfecto tiempo, dándoles la oportunidad a ellos de vivir dentro de su reino especial que fue preparado para un grupo de gente afortunada, ya habiendo sido predestinada por Dios mismo desde el principio de la creación. Ahora bien, por consiguiente, entendemos que hay un reino que se preparó desde la fundación del mundo con unos afortunados ciudadanos que Dios mismo escogió también desde antes de la fundación del mundo. Permítanme aclarar que esto no quiere decir que estos predestinados afortunados no tienen que esforzarse para morir a sí mismos y poder seguir fielmente a Jesucristo. Tampoco no quiere decir que siempre serán salvos, hagan lo que hagan. No es así. Ellos también tienen que tomar la decisión de si siguen fielmente a Dios y a su verdad doctrinal revelada en la Biblia, o decidir no hacerlo y entonces perderse con todos los demás, que no creen en Dios o que sí creen en Dios, pero no son fieles seguidores de Jesucristo. Es lo mismo. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10, porque Demas me ha desamparado, dice el apóstol Pablo, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, Pablo le decía a Timoteo, este siervo de Dios que anduvo conmigo, levantando iglesias en misiones por años, decidió mejor regresarse al mundo y dejar de servir a Dios. Prefirió el mundo. O sea, alguien que había sido predestinado, decidió renunciar a su herencia. Aún dentro de los predestinados, aún dentro de la salvación por gracia, Dios nos regala la libertad de la elección. Dios nos deja a todos la oportunidad de decidir libremente, porque nos dio inteligencia, nos regaló razonamiento, y Él no quiere robots, ni aún los predestinados. Pero ahora los predestinados ya sabemos que sí existe Dios y que sí de verdad es toda su palabra, porque nos hace vivirla día tras día ahora que ya estamos en Cristo. Pero como sea, nos pregunta y nos deja elegir que qué queremos escoger para nuestra vida, como lo dice Deuteronomio capítulo 30 verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y delante la muerte. Les he puesto la bendición y la maldición. Escoge pues la vida
para que viváis tú y tu descendencia. Y al final de este verso, como lo leímos, nos dice que es lo mejor para nosotros que escojamos la vida y la bendición. Por eso Pablo le dice a un pastor, que era un pastor predestinado llamado Timoteo en la Biblia, que si él obedece la doctrina fielmente, se guarda a sí mismo en la comunión con Dios para no perderse en este mundo, guarda la fe, él se salvará, y los que lo vean y lo escuchen a él en esa sana doctrina, también se salvarán. Y si no, pues no se puede salvar. O sea, aunque haya sido salvo, se perderá. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, porque hay un riesgo, obviamente, dice Pablo, y de la doctrina. O sea, la enseñanza que Jesucristo ya nos dio, que Dios ya nos dio en el Antiguo Testamento, que Dios ya nos dio a través de Jesucristo ahora que vino, y que nos la está revelando el Espíritu Santo, que quedaron ya los libros. Y le dice, persiste en ello, Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con esto quiero aclarar, no le está diciendo, cuando prediques y te escuchen también se salvan ellos. No, que pongan atención a lo que tú les vas a enseñar con tu vida y con las palabras sanas de la doctrina. Porque si te escuchan y obedecen a Dios, también se salvarán ellos. Y Dios, en esta sugerencia de que nos pide que escojamos ya sea lo bueno y el bien, pone de testigos a la tierra y al cielo, porque estos dos elementos creados por Dios mismo estarán de testigos hasta la segunda venida de Cristo, ahí estarán presentes, para que nadie quede fuera del juicio de Dios, que Él nos lo advirtió desde el principio que se reveló a la humanidad a través de sus estatutos, que por causa del pecado que está llena aquí la humanidad y de la lejanía de la humanidad de Dios, Él nos reveló la verdad, y nos dejó escrita la verdad, y nos dejó su espíritu y la sangre de su Hijo para redimirnos, y ya depende de nosotros acercarnos a Él para que Él nos salve y entonces empezar a creer en toda la verdad que nos va a revelar día tras día. Pero puso de testigo dos elementos que estarán de testigos hasta el fin, porque si hubiera puesto de testigos alguna isla que ya no existe por los maremotos, si hubiera puesto de testigo alguna raza que desapareció con las muertes de las civilizaciones de todos los tiempos, no, Él puso cosas que sabía que hasta que viniera Cristo iban a estar ahí, y ahí estarán, y son los que tenemos ahí, que Él nos lo advirtió desde el principio, que se reveló a la humanidad con su ley. Así que depende de nosotros escoger, aunque seamos predestinados, la decisión tomar, ¿verdad? Pero permítame seguir aclarando sobre los predestinados. Esta herencia especial de ser escogidos para salvación, desde antes de que fuéramos incluso puestos en el vientre de nuestras madres, de que existen unas pocas personas afortunadas para ser salvos, porque Dios lo decidió así, para conocerle a Él aquí en la tierra, mientras peregrinamos en la tierra, para entrar en el reino de Dios aquí abajo, desde aquí abajo. Esta verdad no significa tampoco que nada más los predestinados se van a salvar. Lo que significa es que Dios toma un grupo pequeño de todas las edades, razas, para salvarlos, sin importar lo que ellos piensen o crean en generación tras generación. Pero en algún momento de sus vidas Dios les llama, los salva, se revela a ellos con poder y con gloria, y ellos son felices de una manera abundante porque llegaron a conocer a Dios aquí en la tierra. Claro que en espíritu y en verdad. Y lo empiezan a alabar dentro de este mundo caído, empiezan a caminar en sus caminos de verdad y de justicia, empiezan a hablar solo de Jesucristo a diestra y siniestra, porque esos pocos tienen la tarea de anunciar a todos que se acerquen a Dios. Y entonces muchos de los que son salvos ya están entre los grupos de los predestinados, como también los que no eran predestinados, pero fueron alcanzados por la predicación de los predestinados. Pero cuando un grupo y otro ya están en el reino de Dios, eso es lo que ya no importa, porque Dios vino a salvar a este mundo, pero lo estableció de esta manera. Es decir, no solo a los predestinados serán los salvos. Dice Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido yo a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Con eso nos confirma Cristo que Él vino a salvar a todos, no nada más a los predestinados. Y Dios quiere que todos nos salvemos. Primera de Timoteo 2:4.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero, como todos somos pecadores, incluso los predestinados, antes de Cristo sobre todo, y después de Cristo en ciertas etapas, en ciertos niveles de error, como lo dice Romanos 3, 9 y 10, verso 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los no predestinados? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, o sea, a todo mundo, que todos estamos bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto quiere decir que no hay quien sea justo por buenas obras, que no hay quien sea santo por buenas obras. Vamos, que todos necesitamos la salvación de Dios a través de Jesucristo, en pocas palabras. Entonces esto nos aclara que antes de Cristo los predestinados, pues éramos igual que todos, ni buscábamos a Cristo, y que por eso Dios en su misericordia y en su obra de redención y salvación, Él predestinó que escogió a un grupo que sería su pueblo fiel, que sería su pueblo que daría a conocer la obra de redención de Jesucristo, claro, disfrutándola primero ellos y luego después anunciándola. Porque si no fuera así, nadie buscaríamos a Dios. Por eso Dios mismo, como lo acabamos de leer, por eso Dios mismo se reservó en su misericordia y en su soberanía un pueblo para sí mismo, y son estos predestinados. Dice Primera de Reyes 19, 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. Dios desde el Antiguo Testamento a su pueblo siempre se reservaba un remanente para él, pero no por ser egoísta, porque él sabía de la gran importancia que debería haber testigos de él en la tierra, para que hablasen de que teníamos un Dios vivo en el cielo y en todo lugar, que teníamos esperanza de redención y salvación. Entonces, el propósito de Dios es salvar a todos, pero en su misericordia reserva a unos para que le puedan servir y alcancen a los demás. Dice Romanos 11:4, pero, ¿qué le dice a la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Repito, si Dios no hubiera predestinado a unos pocos, no pudieran salvarse tampoco los muchos, porque no habría quien les hablara del verdadero Dios vivo y todopoderoso. De presentar un Diosito sin vida, lleno de sacramentos, de mentiras, que los mantienen llenos de pecados todavía a los seguidores de esas doctrinas cristianas de mentira, aunque sean las más grandes del mundo, porque ahí no hay Dios, siguen sufriendo por el pecado, y siguen creyendo en sus dioses y en todas las personas que están supuestamente sirviéndole a dioses y tienen idolatría por todas partes en el mundo. Pero ahí no está Dios. Pero dice Isaías 1:9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, no 2,000 millones en todo el mundo, no, un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y semejantes a Gomorra. Decía Isaías, si Dios no tuviera en su misericordia guardarse un pueblo para sí, pequeño, que anuncie la verdad a todos, la verdad es que hasta este pueblo pequeño seríamos igual que todos los demás. Estaríamos perdidísimos sin buscar a Dios como todos los demás, cada quien creyendo en sus propias filosofías humanas de pensamiento, que no existe Dios, que venimos de la evolución, que venimos del chango, que hubo la explosión allá del cosmos, todas las teorías de mentira. Entonces todos estuviéramos envueltos en todo eso, pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, Él predispuso que hubiera un grupo ya bendecido por gracia para ser hechos hijos, aunque no lo buscáramos. Él nos llamaría. Pero también decidiríamos si queríamos o no esa herencia, como cualquiera. Ahora bien, de estos muchos que se está comprendida la iglesia, ya en un solo grupo, llenos del Espíritu Santo, unidos por el Espíritu Santo y unidos por la sangre de Jesucristo, en todo el mundo, aún sin conocerse entre ellos, son hermanos. Es decir, es un solo grupo comprendido entre los predestinados como los no predestinados. Eso ya no importa en este momento, porque ya unos y otros dejaron de ser eso.
son familia de Dios ahora en Jesucristo. Entonces, no importa de dónde Dios los tomó, lo que importa es que ahora ya están en Cristo. Dice Efesios 2:19, así es que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces entendemos que tanto unos como otros escucharon el llamado de salvación de Dios a través de los hijos predestinados al principio, y ya después de ellos, los que fielmente, tanto de un grupo y otro, que ya son uno solo, los que realmente caminen fiel con Dios, serán los salvos en el día final. Dice Romanos 9:27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Ok, porque aunque haya mucho pueblo de Dios, ¿por qué poquitos serán salvos nada más? Lo mismo que Cristo dijo, el camino es muy espacioso, pero la puerta es estrecha. El camino del mundo es muy ancho, espacioso, pero la entrada al cielo es muy pequeño, el camino al cielo es muy pequeño, muy angosto, y que muy pocos lo iban a querer atravesar de esa manera. Por los placeres de este mundo, todo el mundo anda en el camino ancho, aunque todos digan que creen en Dios, eso no les va a ayudar aquel día. Y la clave es que de todos los muchos que forman parte de la familia de Dios hoy en día, el problema es que muchos todavía andan a medias con Dios, viviendo y deleitándose en el pecado aún, con los deleites pecaminosos de este mundo, y por eso no pueden santificarse. Y al no estar dentro de los atributos de Cristo como santos en su manera de vivir, pues al final no serán parte de ese remanente santo. Por eso dice Abdías 1:17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Este verso es literalmente pueblo de Israel que Dios reservó también para la segunda venida de Cristo, que lo están esperando fielmente, que siguen la ley de Jehová fielmente como en el antiguo pacto, que aman a Dios de verdad. Dios tiene reservado ahí unos judíos para Él, para cuando llegue Cristo. Eso está escrito en todos los profetas del Antiguo Testamento, en varios libros. Pero aquí lo dice Abdías, que en el monte de Sión habrá un remanente que se salve porque es santo. Espiritualmente también es palabra para la iglesia. Pero quiero leerles primero donde dice en Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo les oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová mi Dios. Así es como Dios está tratando con esa tercera parte que quiere encontrarlos cuando regrese Cristo. Santos, que van a ser de su pueblo, de sus judíos, de su testimonio que hay ahorita aquí abajo en la tierra, literalmente su pueblo Israel. La iglesia es espiritualmente su pueblo a través de Jesucristo. Y entonces, ese monte de Sión también está puesto para nosotros, pero dice en Hebreos 12:22, se habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, nos confirma que solamente los que sean santos, limpios de corazón, limpios de manos, fieles seguidores de Jesucristo, son los que se irán en el arrebatamiento, son los que tendrán herencia realmente con Dios de ese remanente. Pero ya están dentro. Esa es la doctrina de los predestinados. Y no es que siempre serán salvos desde el principio hasta el fin, hagan lo que hagan, y no es que nada más los predestinados son salvos. Los predestinados, aun y que no busquen a Dios, Dios los saca del fondo del mar, de arriba, los saca de las peores circunstancias que viven aquí en la tierra llenos de pecado, de drogadicción, de alcoholismo, de homosexualidad, de cualquier situación, los saca de ahí, pero ya los había predestinado para salvarlos, y ahora los usa para que cada uno en sus áreas sean más específicos y especiales para llamarle directamente a ese grupo de personas de donde fuimos rescatados nosotros, en las debilidades que ahora fuimos fortalecidos en Cristo, y ayudarle también a ellos, que sepan que tienen una esperanza con Dios como nosotros la experimentamos ya, ¿verdad? Y la gozamos. Ahora bien, ¿para qué Dios decíamos que tenía ese remanente? Porque tienen un propósito. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ok, de paso, este texto nos aclara que todos somos criaturas de Dios, y no como piensan que todos los humanos, en algunas religiones cristianas que equivocadamente dicen que todos somos hijos de Dios. Y no es así. Hasta que recibimos a Cristo, somos adoptados, o sea, adoptados como hijos. Éramos criaturas
y ahora pasamos a ser hijos. Éramos solamente creación de Dios y ahora pasamos a ser hijos de Dios. Ok, pero todos nacemos como criaturas de Dios. En el vientre de nuestra madre salimos del vientre como criaturas de Dios, creación de Dios. Dice Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado, a los predestinados, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hasta que no tenemos el encuentro con Jesucristo somos adoptados, según el puro afecto de su voluntad, y nos lo ratifica Gálatas 4:5. Para que los que estaban bajo la ley, porque en otro verso dice que los que están bajo la ley es la que nos acusa de todos los pecados que estamos cometiendo al estar lejos de Dios, pero dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, la adopción de hijos es esta que tenemos a Cristo, y dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo, que sintamos la presencia de su Hijo en el corazón, nos regaló el espíritu de Jesucristo, nos dio el Hijo, y por eso ahora todos junto con él clamamos Abba Padre, bendecimos al Padre. Por eso los cristianos verdaderos solo le piden al Padre a través del Hijo, solo hablan con el Padre a través del Hijo, solo testifican del Padre y del Hijo, solo el Espíritu Santo los guía a glorificar al Padre y al Hijo. No hay madres, no hay apóstoles, no hay nadie de los servidores, ni santos, ni nada, porque está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, que solamente hay un Dios vivo, un Dios que escucha a todos al mismo tiempo, un Dios que bendice a todos al mismo tiempo, un Dios que puede estar en todas partes, en todo pensamiento al mismo tiempo, y ese es el único Dios vivo en sus tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De ahí ningún ángel de Dios, ni el arcángel Miguel, ni Gabriel, ni nadie, tienen el poder para estar en diferentes partes en el mundo escuchando oraciones. No pueden. Si ahorita el arcángel Miguel está escuchando esta predicación y esta enseñanza que yo estoy grabando, aquí estaría al lado mío, cuidándome, porque en su gracia y misericordia Dios lo enviaría a ayudarme, a cuidarme de los demonios, de espíritus de maldad, porque estoy grabando una palabra que Dios va a usar para bendecirnos. Entonces, ¿qué pasa? Si ahorita le están pidiendo en Perú, en Francia, en Inglaterra, a Miguel que vaya y les ayude y que intervenga con Dios y que sea intercesor, Miguel no los puede escuchar, está aquí conmigo. Él no es todopoderoso para estar en todas partes. Por eso la Biblia enseña que es un error, y mismo Jesucristo lo dijo en los evangelios, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que mi Padre sea glorificado en mí y yo en él. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré. No dice, pidan en el nombre de San Judas, pidan en el nombre de San Pedro, pidan en San Pablo, a nadie. Pero los que tienen nada más religión han sido engañados con sacramentos y dogmas de error. Por eso vemos que aunque haya 2.000 millones de cristianos, entre comillas, hay 2 millones de divorcios, millones de alcoholismo, millones de drogadicción, millones de disfunción familiar y destrucción familiar, millones de pleitos en todas las cuadras, matándose, avariciándose, envidiándose en la misma cuadra, y todos son de esa misma religión, y si no el 90%, ¿por qué? Porque yo también vengo de ahí, y no conocía a Dios en espíritu y en verdad, solamente lo que la religión me enseñó. Por eso tenemos que ser humildes y reconocer que si soy un pecador y no estoy cambiando mi vida ni alabando a Dios en espíritu y en verdad, necesito acercarme a Jesucristo. Predestinados, quedó claro que Dios los escogió y los envió y los predestinó para que anunciaran de Jesucristo, para que anunciáramos de la verdad. Entonces, somos hijos hasta que somos adoptados. Ahora bien, el gran problema para estos escogidos es lo que le puse por título a este estudio: o eres escogido o eres solamente un llamado. ¿Por qué? ¿Por qué el título? Bueno, los afortunados hijos de Dios, que no lo merecíamos, pero Dios nos salvó en su misericordia. A veces no queremos abrazar la herencia que ya se nos dio gratis. Y a pesar de que fuimos adoptados en Jesucristo y que no nos costó nada la salvación, y que ya se nos reveló la verdad, entendemos que hay reglas que seguir para permanecer dentro de esta salvación. Y en esta herencia ya adquirida en Cristo, y como Dios no quiere robots, así que nos da la plena libertad que decidamos a dónde ir, en dónde estar,
pero mientras estamos cerca de Él en sus atrios y en su presencia, siempre nos confronta por amor, por si acaso andamos a medias. Dice Primera Reyes 18:21, y acercándose Elías, un profeta de Dios, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Por esto mismo decimos, depende de cada hijo de Dios decidir, por un lado, si quiere seguir fielmente a Dios, estar bajo las reglas de bendición del reino de los cielos, claro, con la fiel ayuda, con todo el poder y la guianza del Espíritu Santo en él, como lo dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O por otro lado, en contraparte, el estar bajo los rudimentos de este tentador mundo, y que en otras palabras es perdernos la herencia con Dios, porque nos iremos con Satanás al infierno. Por ello Cristo lo resume así en las Escrituras, en Mateo 22:11. Porque muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. De aquí el título de este estudio. Entonces la pregunta viene de nuevo. ¿Eres solo tú un llamado de Jesucristo? ¿O realmente permaneces entre los escogidos de Dios? Ya que los que viven como llamados solamente son aquellos que sí tienen una Biblia y conocen muchos textos y pasajes y se llaman cristianos, claro que sí, pero que nunca han madurado en santidad, que siguen pasando los años y siguen con sus mismas murmuraciones, siguen con sus mismas mentiras, siguen con sus mismos engaños, falsedades, siguen con sus mismos hábitos que los alejan de Dios por ver televisión inapropiada, por ver situaciones en internet inapropiadas, por ver videojuegos, por modas, por mil cosas que separan de Dios en una buena comunión y fidelidad. Y al final pues no se pueden ir a medias con Dios, ya que Dios solo a los escogidos, que Él mismo santifica día tras día porque permanecen con Él, son los que Él se va a llevar. Dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Una vez, en un intercambio de ideas en un grupo cristiano de internet, varios hermanos argumentaban que la Biblia dice que lo único que se quema son los errores, que las malas obras del creyente, pero que el cristiano es siempre salvo. O sea, dentro de las malas obras del creyente, pero que el cristiano siempre es salvo. Y que los que se equivocan, pues solamente viven una peregrinación más difícil para llegar al cielo, pero que eso no se lo pueden perder ya porque Dios lo prometió. Y dice 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero aquí está hablando que cuando nosotros no tenemos una buena comunión con Dios, a veces nos afanamos más en nuestro trabajo, nos afanamos más en nuestras necesidades, que en buscar a Dios para que Él ponga orden en nuestra vida, cómo manejarnos en el trabajo, cómo administrar el tiempo de trabajo, y poder estar en comunión con Él, bien para que nuestro espíritu y alma esté en salud siempre y creciendo, y en todo lo demás bendecido. Pero cuando pierdo los trabajos porque no estoy orando, cuando pierdo los trabajos porque no me estoy congregando, es lo que habla aquí. Sí, hay pérdida. Pero este es un verso que está hablando cuando ponemos otro fundamento que es Jesucristo, el contexto de este verso. Cuando yo pongo oro, o sea que ando afanado por dinero fuera de la voluntad de Dios, que yo ando afanado por otras cosas, en lugar de que sea Dios la prioridad en mi vida y que Él mismo administre mi vida, para yo tener todas las demás cosas de bendición en mi vida, entonces se me va a ir destruyendo, voy a tener muchos dolores de cabeza, voy a tener muchos problemas, voy a tener muchas circunstancias en contra, y sí voy a sufrir, pero también eso es testimonio que no estoy progresando espiritualmente, y a lo mejor esas son circunstancias de tristeza que me van a alejar más de Dios, y que complican más mi salvación. Entonces, esto no quiere decir que porque se le quemó una obra a alguien que no ha sido fiel dentro del proceso de crecimiento espiritual, quiere decir que siempre haga lo que haga en pecado, se va a ir al cielo. No, aquí está hablando
de afanarte en otra cosa, y aunque es pecado, pero no es un pecado que con conocimiento de causa y conocimiento de consecuencia, seguimos haciéndolo en rebeldía contra Dios. Son circunstancias que por no tener una buena comunión con Dios, tomamos decisiones que después se nos destruyen delante de nuestros ojos y nos causan tristeza, porque no era la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que es porque estemos fornicando, que es porque estemos mintiendo, que es porque estemos engañando, que es porque estemos avariciando, que es porque estemos robando, que es porque estamos embriagándonos, que es porque estamos con lascivia, con lujuria. No es nada de eso. No está hablando de esta circunstancia. Por eso hablamos del contexto de este verso. Entonces, no existe lo que son salvos para siempre, hagan lo que hagan. Por eso, el contexto, no hay que poner otro fundamento que no sea Cristo. Los hijos de Dios sufren mucho cuando no están tomados firmemente de la mano de Dios. Quiero leerles una versión del Nuevo Testamento que se llama Castilian, la versión. Dice: pero si el fuego destruye el edificio, el constructor sufrirá una gran pérdida. Él sí se salvará, pero como uno que escapa de las llamas. Lo dice Biblia en lenguaje sencillo. En cambio, si es como un material que se quema, perderá todo, aunque él mismo se salvará como si escapara del fuego. Y dice la Biblia, Dios habla hoy: pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Es lo mismo. Te dicen cada una de estas versiones que lo que estabas haciendo, que lo que estabas invirtiendo se va a destruir porque no es la voluntad de Dios. Te va a causar tristeza, llanto, lamento, pero eso no quiere decir que estás pecando abiertamente contra Dios. Estás teniendo errores en decisiones, estás levantando obras que no debían de ser, trabajando en la empresa que a lo mejor no deberías de estar, casándote con la persona que a lo mejor Dios no te mandó. Todo ese tipo de consecuencias malas, que no quiere decir que estés en rebeldía en contra de Dios abiertamente, para no servirle, para no glorificarlo, para no santificarte. Entonces, a lo que voy es que es muy diferente este contexto y textos que estamos tomando para asegurar que ya siempre es salvo hasta el fin. No es eso lo que dice aquí. Entonces, tampoco quiere decir que los cristianos van a llegar bien chamuscaditos al cielo. No quiere decir que si es verdad que llegará al cielo al final estos cristianos, pero su peregrinación va a ser desastrosa, con pérdida tras pérdida, con mucho sufrimiento, y no va a ser un buen testimonio ante los vecinos de que él es un verdadero hijo de Dios. El propósito de su llamado se va a complicar mucho para que se cumpla. Va a ser desastroso, ¿verdad? Entonces, son obviamente hermanos que no oran de forma disciplinada, no ayunan de forma disciplinada, no claman y ruegan y lloran a los pies de Dios, se dejan llevar por los afanes de su vida, están interesados más en lo material que en lo espiritual de Dios. Hay un desorden en su vida espiritual, pero no quiere decir que todos los cristianos hagan lo que hagan para llegar al cielo. Muy bien, entonces nos queda claro que yo tengo que reflexionar, ustedes tienen que reflexionar y decir: ¿soy un llamado de Dios o realmente soy un escogido santo de Dios? Que el día que venga por sus escogidos, yo estaré allí al frente, alabando su nombre en su presencia. Hasta aquí llegamos con este estudio. Bien, hermanos, mi oración a Dios y mi deseo es que seamos todos de los escogidos santos de Dios, pero de aquellos que su peregrinación la hacemos dentro del desierto de Dios, sí, pero de oasis en oasis, de gloria en gloria. Dios les bendiga. Hasta la próxima.